Ya. Ya. A ver, chicos, vamos a comenzar entonces. La transmisión de esta semana corresponde a lo que es la segunda parte del tema de áreas naturales protegidas. Recuerdo de que en la última semana que estuvimos hablando justamente de las ANP. Te hablé sobre el Ministerio del Ambiente, sus características. Te mencioné también con referente a lo que era el CERNAP, el SINAMPE, ¿no? Vimos algunas cosas por ahí importantes que justamente cabe recalcar. Ya, me parece que estamos en la semana 12. Me parece que estamos en la semana 12. No recuerdo, si no, corrígeme. Semana 12, entonces, áreas naturales protegidas, segunda parte. El tema corresponde también a la parte de Amazonía y la Antártida. La verdad no me había fijado en eso. Pensé que solamente era ANP. Así que vamos a tratar de cumplir todo el temario con referente a lo que es áreas naturales protegidas. El siguiente tema que corresponde a esto viene el tema de lo que es viene el tema de actividades económicas, si no me equivoco. Actividades económicas, por ahí puede ser un tema un poco pesado, pero corresponde a un tema muy datero. Cuando hablemos de la minería, cuando hablemos de la tala, de la pesca y cositas como por ahí, de repente se nos puede complicar. Pero nada, espero que no haya ningún problema. Entonces, el tema de hoy corresponde a las áreas naturales protegidas. Segunda parte, estuvimos hablando de que el CERNAP es una entidad del Ministerio del Ambiente y recuerda que se encarga de fiscalizar, estudiar, ¿no? Y justamente proponer una ANP. Era quien declaraba las áreas naturales protegidas y recuerda que las áreas naturales protegidas manejadas por el CERNAP se podía clasificar en áreas naturales de administración nacional, las regionales y las de entidades privadas. Las nacionales eran las que nosotros conocíamos y la dividíamos en dos partes, acordarás. La dividíamos en las famosas transitorias, como las zonas reservadas, y las permanentes, que eran las de uso directo e indirecto. En las de uso indirecto, lo hablamos la semana pasada, te recomiendo ver el video anterior para no explicarlo más, con referencia al tema de lo que eran los parques nacionales, los santuarios nacionales y los santuarios históricos. Ahora vamos a tratar a las de uso indirecto, a las de uso directo. En las de uso directo, recuerda, vamos a encontrar a lo más importante, a lo que son las reservas nacionales y otras categorías que también forman parte de esta lista. Así que, chicos, entonces comenzamos con la segunda parte para ya estar al día con referente a los videos por semana. Y bueno, comenzamos entonces de la siguiente manera. Listo, entonces comenzamos acá. Las reservas nacionales. Primero recuerda que tanto en la diferencia entre parque y santuario era que los parques nacionales se encargaban, por ejemplo, de proteger grandes ecosistemas, mientras que los santuarios se encargaban de proteger una especie o una comunidad específica, pero solamente proteger, pero no había ninguna entidad para propagar la especie o ayudar a que esa especie pueda justamente generarse o regenerarse para así generar una estabilidad económica. Para eso, una estabilidad ecológica. Para eso estaban las reservas nacionales. Las reservas nacionales, recuerda, no solamente sirve para proteger un tipo de especie, sino también para propagar esa especie, porque puede estar en peligro de extinción, puede ser vulnerable a un tipo de factor natural, ¿sí? O un depredador, o puede ser de manera antrópica también por los cazadores, o no solamente puede ser plantas, puede ser también de repente, bueno, especies más que todo, animales, ¿ya? Entonces la Reserva Nacional dice, son espacios donde se protege y se propaga la fauna principalmente, cuya conservación es de interés nacional. Recuerda que todo tiene que tener una importancia ecológica nacional, si no, no tendría sentido su protección. ¿Sí? Si no, no tendría sentido entonces su protección. Tenemos acá algunas categorías, no son todas, obviamente hay muchas más categorías, pero tenemos acá una importante, galeras. Pampas Galeras se encuentra en el departamento Ayacucho, en una provincia que se llama Lucanas, y justamente acá se practica mucho lo que es el Chaco de Vicuñas. Se le dice así. Se le dice el Chaco de las Vicuñas. Lo que pasa es que acá vamos a proteger a las vicuñas, chicos. Las vicuñas, que es el auquénido, que recuerda que tiene la lana más fina del mundo, es el día de hoy una especie protegida. En los años 60 era un animal que estuvo a punto de la extinción y el Perú es una muestra de que se puede salvar un animal en peligro de extinción. Y las vicuñas justamente eran cazadas por su carne exquisita. Pero el día de hoy, por ejemplo, nosotros sabemos
de que la vicuña no solamente tiene esa característica, sino que también vamos a poder explotarla a través de su lana. Su lana es la lana más fina del mundo. Entonces, el día de hoy se practica entonces la actividad del chaco. El chaco es agarrar la vicuña, la rodeamos y la trasquilamos una por una. ¿Qué significa? Usamos su lana, pero no le hacemos daño al animal. Entonces, usamos el recurso natural de manera sostenible. ¿Sí? Ahí está. Tenemos otra, que es la de Paracas. Se encuentra en el departamento de Ica, la Reserva Nacional de Paracas, que conserva todo el ecosistema marino. Es la primera ANP, no te olvides, de ecosistema marino. Ahí está. Es la primera en proteger en el caso del ecosistema marino, porque justamente vamos a encontrar acá la protección de los lobos marinos, por ejemplo, de repente, la nutria, en el caso del pingüino, en el caso de los animales que estén en el litoral, dentro de lo que es la Reserva Nacional de Paracas, donde vamos a encontrar toda una zona costera. Era la primera, era la única inclusive, hasta que aparece San Fernando. San Fernando también es otra reserva nacional y es la última reserva. Es la última reserva nacional en ser propagada. ¿Sí? No te olvides, San Fernando es la última reserva nacional en ser propagada, y encontramos también la protección de grandes ecosistemas costeros como acuáticos. Aparte de eso tenemos una más, que es el sistema de islas, islotes y puntas guaneras. El sistema de islotes y puntas guaneras abarca no solamente un departamento del Perú, sino todas las zonas en el mar. O sea, esto de acá abarca todo el espacio marino. O si quieres, todo el espacio marítimo, ¿no? Todo el espacio marino. Lo que pasa es que la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras no está en un solo departamento, sino que se encuentra en toda la zona del mar. Y en la zona del mar pues me vas a encontrar tú una gran cantidad de lo que corresponde a lo que es las islas y los islotes y puntas guaneras, como te lo menciono acá. Otro, en el caso de la Chay, está en el departamento de Lima, y lo que protege justamente es un ecosistema de lomas. Los ecosistemas de lomas. Ecosistema de lomas. Ahí está. La Chay entonces se encuentra en el departamento de Lima, es una reserva nacional, y protegemos las grandes formaciones de ecosistema de lomas que se va a formar por las gotitas de agua. Recuerda que la humedad del mar viene, golpea las costas, forma gotitas de agua, esas gotitas de agua se condensa y a esa condensación justamente se denomina ecosistema. De lomas, en el caso de la Chay, protegemos algunas aves, encontramos también algunos, el zorrito por ejemplo también está dentro de la loma de la Chay. Justamente cuando vayas a la Chay hay 3 rutas ahí, ¿no? La ruta del zorro, la perdiz y una más que no recuerdo. Entonces esas características van a hacer de que este ambiente sea considerado como tal una reserva nacional que se encuentra aquí en Lima, y es la mayor ecosistema de lomas. No es la única ANP que se encarga de protección de lomas, porque en la categoría de áreas reservadas hay una loma que se llama la Lomas de Ancón. La Lomas de Ancón también se protege dentro de las ANP, no te olvides. Otro, Pacaya Samiria, justamente Pacaya es un río, Samiria es otro río. Pacaya es un río que pertenece hacia lo que es el río Ucayali, y Samiria para el río Marañón. Entonces, toda esa zona de ríos, acá se protege justamente el gran ecosistema de la zona del bosque tropical. Entonces acá encontramos el bosque húmedo, encontramos la protección del bosque húmedo tropical. Esta zona del bosque húmedo tropical está abarcado por 2 ríos, te decía, el río Pacaya y el río Samiria. Encontramos por ahí algunos animales de protección como el muchame, el delfín rosado. Encontramos las charapitas también, que también están en peligro de extinción. Y encontramos de repente por ahí en el caso de plantas, por ejemplo en el caso del aguaje, que también está dentro de ese espacio de protección, donde hoy la población lo explota de manera sostenible. Hoy aprendieron a que los árboles no hay que extraerlos de raíz, sino de las ramas o de las partes altas, para que así el árbol pueda crecer más rápido. O de repente solamente cortamos las ramitas, y eso hace que el cultivo se produzca en menos tiempo, porque en esos lugares donde están las ramas pues va a generarse en menor tiempo su resiliencia, es decir, su recuperación, ¿no? Otro, Calipuy. Calipuy se encuentra en el departamento de La Libertad y protege los rodales más grandes de la Puya Raimondi, ¿sí? Los rodales más extensos Profe, ¿pero de qué?
Bueno, de algo llamado Puya Raimondi. Ahí está. La Puya Raimondi. ¿Sí? Los rodales es extenso, es algo, el rodal es un tronco. Entonces los rodales más grandes de la Puya Raimondi es protegido justamente por la Reserva Nacional. Ah, no, acá hay un error, chicos. La Reserva Nacional de Calipuy, mucho cuidado, justamente no cometer este error. En el caso de Calipuy, sí se encuentra en el Departamento de la Libertad, pero no protege a la Puya Raimondi. Pero profesor, usted puso en el video anterior que sí lo hace. Sí, o sea, sí protege a la Puya Raimondi, pero no con la categoría de RN, es decir, no con la categoría de reserva, sino la protege con la categoría de santuario. Recuerda que Calipuy aparece en dos categorías. La vas a ver bien en la categoría de santuario nacional y bien en la categoría de reserva nacional. Cuando la protección es en reserva nacional, lo que protege son relictos. Cuando hablamos de relictos nos referimos a un espacio reducido. Entonces, le decimos acá que son relictos de guanaco. El guanaco se protege justamente en esta reserva nacional. En el lago Titicaca vamos a encontrar justamente un ecosistema lacustre. Un ecosistema lacustre se refiere justamente al lago, a los animales dentro del lago o alrededor, y también el cuidado del mismo lago. Tambopata ofrece una gran zona de Madre de Dios y Puno. Eso acá nos encontramos entonces en la parte de la Amazonía suroriental. En la Amazonía suroriental vamos a encontrar por ahí gran parte de la zona de Páramo también, que se encarga de la protección de Tambopata. Estas son las reservas nacionales más importantes. Y recuerda que una reserva nacional se encarga de la propagación o la protección de un tipo de ecosistema, ¿sí? Ahora, pasamos a otras categorías. Por ejemplo, las reservas paisajísticas, que vino hace poco en esa emisión. Una reserva paisajística es aquel lugar o aquel espacio donde vamos a encontrar una relación armoniosa y planificada entre el hombre y su naturaleza, o al menos es lo que se busca. Pero a esa relación, esos espacios protegidos que mantengan justamente esta relación armoniosa, se denomina reserva paisajística. Por eso el concepto dice, ¿no? Se protegen ambientes cuya integridad geográfica, o sea, la unión entre ambas, dice, muestra una relación armoniosa entre el hombre y la naturaleza. A eso se denomina entonces de esta manera, chicos. No se vayan a olvidar, reserva paisajística, vieron esa emisión hace poco. Otra, refugio de vida silvestre. Acá en Lima tenemos, por ejemplo, lo que son los pantanos de Villa. Los pantanos de Villa son aquellos lugares donde las aves vienen, se quedan acá por unos instantes y después migran de nuevo. Significa que son como habitaciones, son lugares que tienen que mantenerse adecuadamente constantes en la mejor calidad para que cuando los animales migratorios, como el caso de las aves, vengan, se queden y migren. O sea, que sea como una estadía, a eso se refiere. Por eso dice, ¿no? Se requiere la intervención activa, o sea, que sea constante, para garantizar el mantenimiento y la recuperación de hábitats y población determinada. O sea, la población que está ahí y el hábitat y justamente los animales que van a venir a este lugar, tiene que encontrarlos de manera adecuada para que estos animales puedan seguir viniendo y sea un establecimiento y con ello la conservación de la naturaleza en estos lugares. Ahí está. Una reserva comunal no es que se vayan a proteger a las comunidades, no es que se agarren como animalitos, sino una reserva comunal se encarga de la protección de los ecosistemas o de los recursos naturales alrededor. ¿Alrededor de qué? Alrededor de lo que es justamente las áreas donde se van a encontrar las reservas comunales. Llámase a eso Ayánica, Machiguenga, qué sé yo. Entonces, una reserva comunal, recuerda, es aquel lugar de recursos naturales que rodea las comunidades y que ellos pueden explotar. Siempre y cuando sea sostenible, claro que sí. Pero más importante que eso, que usen sistemas artesanales, es decir, tradicionales. Si un Ayánica quiere volar de repente un árbol porque necesita de la madera de ese árbol, pues entonces lo puede hacer, siempre y cuando lo haga de manera tradicional. Ahora, si lo hace a gran escala, de repente de manera intensiva, eso sí, sí sería ilegal, ¿ya? Ahí está. Las reservas comunales, te dice, consiste en la conservación de flora y fauna silvestre en beneficio de las poblaciones rurales vecinas, las cuales las cuales se hacen para realizar uso tradicional. No lo que en la selva pues siempre hablan, o en algunos pueblos muy escondidos, de la medicina natural, ¿no? De los árboles y todas esas cosas. Los bosques de protección, otra categoría. Por ejemplo, en la grande zona de laderas, en la cabecera de cuencas, en las partes altas, nosotros tenemos que reforestar eso. Reforestamos
la parte alta de las cuencas hidrográficas, para que cuando haya lluvia, para que cuando haya huaico, esa foresta, esa cantidad de plantas disminuya la fuerza del huaico y así pues el huaico no genere tanta contaminación en el río, ¿no? Como lo que tenemos en el río Rima, todavía está en área reservada. Entonces, ¿qué diga? ¿Cómo se llama? Como tenemos en el río Rímac, la zona del bosque de protección. Tu bosque de protección dice áreas que se establecen para proteger cuencas altas y colectoras, la ribera de los ríos y otros recursos y otros cursos del agua. Curso del agua se refiere a otros lugares donde el río también se está dirigiendo, entonces no te vayas a olvidar. Los bosques de protección se busca la reforestación de las laderas de las montañas, de la cabecera de cuencas, para así generar una menor contaminación, ¿ya? Pero una menor contaminación en el agua, porque recuerda que esos huaicos vienen arrastrando y terminarán pues contaminando los ríos o gran parte de otros cursos de agua. Los cursos de caza son aquellos lugares donde nosotros practicamos la caza legal, la caza deportiva. Puede ser de repente para disminución de ecosistemas o puede ser de repente para otro tipo de beneficios. Como por ejemplo, profesor, podemos tener de repente un animal, te mencionaba, y tener un depredador. Entonces este depredador genera un peligro. Entonces lo que hacemos es bajar su cantidad de repente para poder generar un equilibrio ecológico, ¿no? Entre el depredador y lo que es presa. Las áreas reservadas, recuerda que son ANP, áreas naturales protegidas de categoría transitoria. Significa que no van a tener la categoría de área reservada siempre. Cuando algún día se cumplan los objetivos de ver cuál es su importancia, su extensión, sus límites y el por qué cuidarlos, ese día dejará de ser una transitoria y se volverá una permanente. Y cuando se convierta en una permanente pueden ser cualquiera de estas 5 que te he puesto o cualquiera de las 4 primeras que hemos hablado con referente a la SNP según su si es permanente o es transitoria. Bueno, pasamos a la otra parte que corresponde a la Amazonía y lo que es la Antártida. Ya, a ver chicos, entonces pasamos al otro tema. La Amazonía también es un tema importante. Por ahí vino entre verdaderos y falsos en la pregunta de una misión San Marcos en el último examen me parece, o antes de eso fue. Pero hablamos de la Amazonía. Primero recuerda que la Amazonía se encuentra en una zona de baja latitud. Entonces, que se encuentra en una zona muy cercana a la línea ecuatorial. La zona de línea ecuatorial es un espacio que se encuentra por acá. O sea, es un espacio que se encuentra a la mitad de la Tierra, latitud cero, lo vimos de repente por ahí. También es un espacio donde vamos a encontrar grandes zonas de biodiversidad, temperaturas muy altas. Vamos a encontrar también una concentración de humedad, de presión atmosférica muy baja. Y esas características justamente ambientales son las que generan una gran diversidad ecológica. O sea, la gran cantidad de lluvias que se vayan a producir justamente en este ambiente, la humedad y otros factores generan características propias de los bosques tropicales, ¿sí? Entonces, por estar cerca de la zona ecuatorial, encontramos entonces una gran cantidad de lluvias, con ello una gran cantidad de seres vivos. Por eso le decimos que es el espacio que abarca la mayor biodiversidad en el mundo. La Amazonía entonces es un espacio ubicado en Sudamérica, cerca de la zona ecuatorial. Lo abarcamos alrededor de 8 o 9 países. Entre ellos pues tenemos al Perú, obviamente ponemos primerito, tenemos a países como Colombia, tenemos a países como Brasil, tenemos a países como Venezuela, a Bolivia, tenemos a Surinam, tenemos a Guyana, tenemos también, por ejemplo, aquí más. A ver, tenemos a Perú, Colombia, tenemos zona de Ecuador también que forma parte de lo que es la cuenca amazónica o es lo que abarca el espacio amazónico. Entonces, esos 8 países por ahí que tienes, pues forman parte de la cuenca amazónica, de la cuenca hidrográfica más importante de todo el mundo, ¿no? Inclusive te dice ahí que abarca el 20% de agua dulce que corresponde a los ríos. Es bastante. Ahora, es la mitad del bosque húmedo tropical. Entonces, más de la mitad del bosque húmedo tropical la vamos a encontrar dentro de la Amazonía. A nivel mundial encontramos bosques también. Bosques tropicales cerca del Ecuador, bosques templados, bosques secos, por ejemplo, o bosques tundras o las famosas taigas. Todo eso lo viste tú en el tema de biomas.
hace 2 semanas. Entonces te recomiendo revisar nuestro video de biomas para que puedas justamente no volar en esta parte. Ahora, encontramos también la mayor biodiversidad cultural, se refiere a las comunidades nativas que vamos a encontrar en toda la zona amazónica que se están desarrollando, y que también la Amazonía, si bien es cierto que su característica más importante es su biodiversidad y la gran cantidad de recursos que posee, especialmente recursos petroleros, o sea, recursos de hidrocarburo, también como puedes notar tenemos recursos también en el tema de lo que es de lo que es la foresta. Pero chicos, también hay un dilema de que justamente esa calidad de recursos que tiene es su mayor peligro. ¿Por qué? Porque recuerda de que estos espacios van a ser vulnerables, violentados por la caza furtiva, por la extracción de recursos naturales de manera ilegal, la deforestación, en el tema también de los incendios forestales. Entonces, son cositas que van a ocurrir dentro del ambiente y eso es su principal problema. Por eso es que para su desarrollo, para el desarrollo armónico de la Amazonía por parte de los miembros, ¿sí? Y elevar justamente el nivel de calidad de estos pueblos nativos que se encuentran acá, se firma el Tratado de Cooperación Amazónica. El Tratado de Cooperación Amazónica entonces permite el desarrollo armónico de la Amazonía, dice, preservando el medio ambiente. O sea, generamos un desarrollo sin hacer daño a la naturaleza, o al menos lo que se busca es que el daño sea lo mínimo posible, y a eso se denomina el Tratado de Conservación Amazónica. La Amazonía, entonces, es la zona que concentra la mayor cantidad de biodiversidad, no solamente cultural, sino natural, y se debe no a su gran variedad climática, porque obviamente la Amazonía tiene se podría decir hasta un clima homogéneo, es decir, un clima muy caliente que va a repercutir en la selva baja, pero también obviamente hay en la selva alta una condición parecida. Entonces podríamos decirle de esta manera, ¿no? La condición como que es única, y si hay una condición única climática, no podría haber entonces una diversidad ecológica, bueno, una diversidad climática, lo que sí vamos a encontrar en la parte del tema ecológico que se puede hablar justamente. Bueno, pasamos al último punto, que es la Antártida. En el caso de la Antártida, recuerda que es el continente más austral del mundo. Es el continente más austral, es el continente más al sur. Y esto acá es una península. Esta península corresponde justamente a una montaña, parte de una montaña que viene más o menos por este espacio. Ahí está. Esta montañita se llama la cordillera transantártica. Se llama así. Se llama la cordillera transantártica. Ahí está. Esa cordillera, chicos, hasta hoy nosotros tenemos idea. Nosotros tenemos la idea de que la cordillera transantártica, que se viene por esa parte de la península antártica justamente, o la península Palmer también lo llaman así a veces, la península antártica, por esa zona encontramos la continuación de lo que algo llamamos la cordillera de los Andes. Si bien es cierto, la cordillera de los Andes no termina en la Patagonia, porque hay restos de que esta cordillera transantártica continúa todavía en ese espacio, porque vamos a registrar ¿qué cosa? Vamos a registrar ambientes, bueno, vamos a registrar el tipo de roca, vamos a registrar la misma antigüedad de las rocas, y justamente coincide la cordillera de los Andes con la cordillera transantártica. Entonces hay una alta probabilidad, por no decir que es la cordillera de los Andes, que va a continuar hacia la Antártida, ¿no? Por eso que en la teoría de Alfred Wegener nos propone que todo el mundo está llena de un solo tipo todos están en un solo tipo de lo que es en el tema de lo que es la geología, la Pangea. Entonces, la península antártica, que es ese espacio, que es una zona muy húmeda, los ecosistemas me vas a encontrar acá. Porque además encontré una isla donde está la Estación Científica Peruana, que es la isla Rey Jorge. La isla Rey Jorge es una isla peruana compartida con Chile también, por ejemplo, donde me vas a encontrar acá, en la isla Rey Jorge, una estación científica. O sea, la Estación Científica Peruana está acá. Recuerda que el Perú va una vez al año a lo que es nuestra estación científica. Significa que nuestra estación científica no es una estación permanente, pero la estación científica que se encuentra acá es una estación estacionaria y se llama la estación de Machu Picchu. Machu Picchu es la estación científica que tiene hoy el Perú en la zona de la isla Rey Jorge, donde vamos a ir cada una vez al año, te decía. Ya partió nuestro avión en junio, se fue en
15 de diciembre, más o menos 17 de diciembre, se fue hacia la Antártida a través de nuestro buque, que es el Bac Carrasco. El Bac Carrasco es un buque la cual justamente lo que hace es llevar a las personas, ¿no? O al grupo turístico o lo que es los científicos en el caso del Perú para lo que es la Antártida. Solamente lo hace una vez al año. Por si no era el Humboldt, seguro has escuchado del Humboldt. El Humboldt también era uno, hasta hace unos 6 años, más o menos 7 años, pero ha sido reemplazado por el Carrasco debido a que el Humboldt ya estaba muy viejito. Entonces, tu buque, el buque, se llama el Bac Carrasco, es un avión moderno. ¿Ya? Y toda la zona húmeda, recuerda que se encuentra acá. Todo esto de acá es un ambiente húmedo. Y ese ambiente húmedo, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, ahí? En ese ambiente húmedo vamos a encontrar todo el ecosistema. El ecosistema como tal, como el caso de los pingüinos, la ballena, la orca, la ballena azul, el krill, que es la base de la alimentación en esta zona. Ahí también vamos a encontrar por acá el monte Vinson. El monte Vinson es la montaña más alta que vamos a encontrar dentro de la cordillera transantártica, y también por acá vamos a encontrar un volcán, que es el volcán Erebus. El volcán Erebus es el volcán más alto que tiene la Antártida. Y algunas plataformas de hielo, como la plataforma de Ross, por ejemplo, que encontramos acá, o de repente algunos glaciares, como el glaciar más grande, que vamos a encontrar por estas zonas orientales de lo que es la Antártida, y a eso se le llama el glaciar Lambert, que es el glaciar más grande que tiene la Antártida. Ahora, esto de acá, acá está América, el océano Pacífico está por este lado, el océano Atlántico está por este lado y el océano Índico por el otro. ¿Sí? Es un continente oscilante, porque se dice de que este continente cambia de tamaño. En invierno, por la época de frío, se vuelve más o menos alrededor de unos 30 kilómetros, unos 30 millones de kilómetros, mientras que en verano, pues la cantidad disminuye al acercarse más o menos en unos 14 millones, 12 millones de kilómetros cuadrados, que sería unos 13 veces el Perú, más o menos. Son contrastes térmicos, encontramos grandes variaciones de temperatura. En verano, como ahorita, por ejemplo, encontramos, especialmente en la zona cerca de las costas, una temperatura adecuada para ir a visitar. ¿Cuánto, profe? 30 grados bajo cero. Mientras que en la época del invierno, la parte de la Antártida puede bajar hasta los 60 grados bajo cero, pero eso es cerca al mar, por la humedad es regulada, pero cada vez que tú te alejas del centro, puedes encontrar lugares más fríos. Otro, solamente el 4% del territorio antártico está cubierto de vegetal. O sea, solamente el 4%, un espacio mínimo. Profe, ¿pero qué plantas podríamos encontrar en la Antártida? Podemos encontrar musgo, podemos encontrar líquenes, que son como hongos que se van a formar en la tierra, debido justamente a la humedad que deja la masa de hielo, y que la humedad también está limitando lo que es el tipo de producción de vegetal en ese espacio. Otro, encontramos el krill, que es la base de la cadena alimenticia, el pingüino, la foca, el pingüino emperador, por si acaso de la película de Happy Feet, la foca, la ballena orca, la ballena azul también encontramos acá. Y recuerda que el krill es un crustáceo, es un animalito chiquitito que se dice que pronto será el alimento del futuro, ¿no? Otro, encontramos hidrocarburos, el petróleo, por ejemplo, el gas, el carbón, son minerales que me vas a encontrar dentro de estos espacios. Y dentro de estos espacios no va a ser explotado, uno, por el Tratado Antártico, que está prohibido el uso de recursos naturales de cualquier tipo en la Antártida. También está prohibido, gracias al Tratado Antártico, las prácticas nucleares, usarlo como desechos radioactivos. Están hechos para bienes pacíficos, científicos, e inclusive podemos intercambiar información entre países para poder así aumentar una mayor información sobre la Antártida. Esas cosas al menos está permitido desde el Tratado Antártico. Ahora, también encontramos las grandes masas criogénicas, se refiere a la gran cantidad de aguas en estado líquido. Si bien es cierto, el petróleo y el gas son gases, son elementos que nos pueden ayudar a nosotros a generar lo que es el petróleo y el gas y el parque automotor y todas esas cosas, también hay un problema de que por más que el hombre quiera, no puede sacar ese petróleo, porque son 10 kilómetros de espesor de hielo, más las condiciones climáticas, más la cantidad de recursos que se necesita, económicos, laboral también, pues genera principalmente un problema. El protocolo de Kioto, que diga, el Tratado Antártico se firma en los años, el 1 de diciembre de 1959 en Washington, generando los miembros signatarios. Los signatarios son aquellos países que recién comienzan el tratado. Ejemplo, entre ellos se encuentras Argentina, Bélgica, me encuentras también a lo que es ese país de abajo que está nosotros, Chile,
me encuentras también ya te dije Argentina, también está Japón, por ejemplo, está la Unión Soviética, lo que hoy es Rusia, encuentras también a lo que es, por ejemplo, Reino Unido, a Reino Unido, me encuentras también, por ejemplo, a lo que es Estados Unidos, me encuentras, aquí más, a Australia, me encuentras también a otros países como el caso de Japón, que también son alrededor de 12 países, esos 12 países que te he comentado, o algunos de ellos, o la mayoría, son países, profe, Perú no menciona, no, porque Perú no es un signatario. Estos países se llaman signatarios, significa que son los que inician o los que comienzan el Tratado Antártico por primera vez. El Perú no se va a adherir hasta 1981, pero se vuelve solamente miembro adherente. ¿Qué significa un miembro adherente? Formas parte del Tratado Antártico, pero todavía no tienes ni forma de opinar ni tomar decisiones. O sea, no tienes voz, no tienes voto, ¿no? Es un adherente. ¿Tienes voz? Disculpa. Pero sí tienes voto. O sea, puedes opinar, pero no importa. Vamos a tener que esperar hasta el 89 cuando se firme el tratado, cuando se construye la estación científica. Y justamente ahí es donde comienza, pues el Perú a generar un ambiente como miembro ya no adherente, sino como un miembro asociado, como un miembro consultivo, se dice. Un miembro consultivo. Un miembro consultivo es un miembro que ya está en el Tratado Antártico, pero que también pues va a tener que ser de manera, decimos todo de manera constante. Ya tienes voz, ya tienes voto. Lo que te dije que estaba prohibido hacer, como bienes científicos, investigaciones científicas, están prohibidas las prácticas nucleares, los desechos radioactivos, el uso también de cualquier tipo de arma dentro de estos espacios. Solamente está permitido por parte de los militares para la protección de estos lugares. Bueno chicos, esto ha sido un resumen de ANP y de Amazonía y la Antártida, que correspondía esta semana. Con eso hemos terminado. Y nos faltaría actividades económicas que ya estaremos comenzando.